Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Génesis. En esta lección vamos a estar en el capítulo 16, siguiendo adelante la historia de Abraham y Sarai. Y ahora vamos a ver uno de los encuentros más interesantes que tiene que ver con la sierva de Sarai, que es Agar, la egipcia, ¿no? Es un capítulo clave, ¿verdad? Y vamos a ver lo que se dice aquí. Vamos a tomar este capítulo en tres partes. Vamos a ver que la primera parte va a ser los versos 1 al 6, donde se nos presenta el conflicto de esta parte en la vida de Abraham, la dificultad, ¿no? Y esto tiene que ver con la idea de que Sarai todavía no le puede dar hijos a Abraham. Si recordamos en el capítulo pasado, el 15, se le dijo a Abraham que Sarai iba a tener un hijo, que le iba a bendecir a Abraham con un hijo y luego una grande descendencia. Pero eso no ha sucedido hasta este momento, y por eso vamos a ver el conflicto que hay al respecto de esta idea, versos 1 al 6. Después veremos los versos 7 al 12, donde vemos parte de la solución a este problema. Y luego finalmente veremos el verso 13 al 16 y la última parte del capítulo. Entonces vamos a proseguir con estas tres partes, ¿no? Vamos a leer el texto de los primeros 6 versos y así para ver todo lo que está pasando aquí. Vamos a leer el texto y luego pues daremos explicación, ¿no? Verso 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Ok, vamos a detenernos aquí, los primeros 6 versos, pues vemos el problema que existe entre Abraham, Sarai, y ahora nos damos cuenta de este nuevo carácter o esta nueva persona en la historia bíblica que se llama Agar. Se nos dice que ella es egipcia, muy probablemente fue adquirida por Abraham en el tiempo que él pasó en Egipto. ¿Recuerdan el capítulo 13, cuando Abraham tuvo que salir de la tierra prometida porque hubo hambre y pasó un tiempo en Egipto, ¿no? Entonces muy probablemente es donde tuvieron a Agar formar parte de su grupo, ¿verdad? Y ahora ella llega a ser el centro de este texto. Ahora es muy interesante también en una nota aquí del texto. Si regresamos al capítulo 15 que acabamos de ver, en la última lección, en el verso 18, cuando se habla de los límites de la tierra prometida, verso 18, el primer límite que se menciona es el río de Egipto. Entonces la frontera hacia el occidente era el río de Egipto, lo que podemos entender como el río Nilo. El punto es que la historia conecta, esta historia con Agar, conecta con la mención de los límites de la tierra
prometida, Egipto, ¿no? Capítulo 15, verso 18, y ahora se nos dice que ella era egipcia. Y claro, esto también debe conectar la historia y nuestro pensamiento con lo que va a suceder con los israelitas más adelante, cuando ellos serán esclavos en Egipto. Entonces, esta parte de la historia es una parte muy importante, muy interesante, ¿no? Bueno, el problema es que Sarai no ha tenido hijos todavía. Ahora, podemos ver que la promesa de hijos se acaba de hacer en el capítulo 15. No sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado entre la promesa del capítulo 15 y los eventos de aquí en el capítulo 16. Pero sí se nos va a decir un poco más adelante, aquí en el que era el verso 3, que Abraham había habitado en la tierra 10 años hasta este punto. Entonces, desde el tiempo que llegó a la tierra hasta este momento han pasado 10 años. Entonces, podemos ver que ha sido un tiempo, ¿verdad? Y no hay hijos. Dios los había traído a la tierra y estaban bien en la tierra, pero todavía no hay hijos. Entonces, parte del problema es que Sarai se siente un poco, pues, con falta de paciencia. No está tan lista para esperar en que la promesa de Dios sea cumplida. Ella quiere ayudar, podemos decir, o ayudar al tiempo a seguir más adelante, porque ella dice, bueno, yo tengo un plan. Como Dios no me ha dado hijos, ¿verdad? Verso 2, Dios Jehová me ha hecho estéril, dice Sarai. Tengo una idea, ¿por qué no te doy a Agar por esposa y puedes tal vez, o puedo yo, mejor dicho, tener hijos por medio de ella? Lo cual aparentemente era una idea aceptable según las costumbres del día. Dar una mujer, una sierva, por esposa a su esposo Sarai, dando Agar a Abraham, parece que era algo, bueno, aceptable por lo menos, según las normas sociales. Pero, y esto es un gran pero, no parece que era algo de acuerdo con el propósito de Dios. Porque, según Génesis capítulo 2, verso 24 y en adelante, donde se habla del matrimonio, ¿verdad? Se nos dice que ese matrimonio o el matrimonio entre dos personas debe ser algo que perdura por toda la vida. Una esposa, un esposo. Ese es el propósito de Dios para el ser humano. El ser humano puede cambiar ciertas cosas y según las normas de la sociedad, posiblemente una práctica u otra puede ser considerada aceptable, pero siempre nosotros, hermanos, como hijos de Dios debemos mantener en mente el propósito de Dios, no las costumbres humanas, que posiblemente pueden decir, sí, otra esposa está bien, o como vemos aquí, se puede dar una sierva como esposa. Todas esas cosas pueden ser aceptables socialmente, pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios se ve en la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 24, donde vemos que el matrimonio dura la vida. Entonces, esta acción, o mejor dicho, este plan de Sarai no es un buen plan, porque desde el comienzo está en contra del propósito de Dios. Se va a permitir, ¿verdad? Lo van a hacer, pero debemos entender que no es parte del plan de Dios. Dios permite que ellos hagan esto. Pero como vamos a ver, va a resultar en problemas. Entonces, la historia de Génesis nos vuelve a decir, si tú sigues el plan tuyo como ser humano en contra de el propósito de Dios, eso te mete en problemas. Y es verdad. Cuando nos ponemos a pensar, hermanos, las veces que seguimos lo que Dios dice,
cuando obedecemos lo que Dios dice, y lo que Dios dice se encuentra en su palabra, estamos bien. Cuando obedecemos a Dios, el ser humano es bendecido. Tenemos cosas buenas, los resultados son buenos. Nunca encontramos algo malo cuando seguimos y obedecemos las palabras de Dios. Los problemas vienen cuando seguimos nuestro propio pensamiento, nuestra idea, nuestra inteligencia, o como el apóstol Pablo dice en el libro de Primera de Corintios, nuestra propia sabiduría humana. Cuando el hombre sigue eso, es cuando se mete en problemas. Y eso es lo que tenemos aquí. Además, si ponemos atención en estos versos, el texto es presentado muy semejante a la historia de Génesis 3, donde allá, si recordamos, Eva le dice algo a Adán: mira, come este fruto, ¿verdad? Y Adán come, y cuando él come, pone atención a su mujer, escucha a su mujer, en vez de escuchar a Dios. Dios había dicho, no comes de este árbol. La historia aquí entre Sarai y Abraham suena muy comparable con Eva y Adán. Y en verdad, si hacemos una comparación entre Génesis 3, los primeros cuantos versos de Génesis 3, con lo que se dice aquí, Abraham se ve casi igual a Adán. Se dicen las mismas palabras que se dicen de Adán, principalmente escuchando al plan de su esposa, ¿verdad? Las cosas que Eva le dice a Adán, las cosas que Sarai le dice a Abraham, aquí son muy, muy semejantes. Entonces debemos comparar otra vez Génesis 3 con estos versos aquí. El punto es este, hermanos. El punto es que este plan de Sarai es un plan humano. ¿Cómo podemos solucionar el problema de hijos? Un plan humano no puede sustituir el plan divino de Dios. Dios le ha hecho una promesa a Abraham. Dios es el que va a bendecir a Abraham y Sarai con hijos. Es algo que Dios hace en favor a la pareja Abraham y Sarai. No es algo que el ser humano puede hacer por sí mismo. Esa es la idea. El hombre tiene que esperar en la acción de Dios. Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer cuando Él piensa que es mejor y de la manera que Dios piensa que es mejor. El hombre tiene que confiar en Dios y esperar a veces. Pero aquí vemos que la falta de paciencia y un plan humano no aprobado por Dios va a ser la base de los problemas entre la familia que vamos a ver, ¿no? Entonces, Sarai le dice esto a Abraham. Dice el texto que Abraham, verso 2, atendió al ruego de Sarai. Entonces le puso atención, obedeció lo que Sarai le dijo. Abraham se junta con con Agar. Dice al verso 4 que llegó a Agar. Ella concibió y luego comenzó a mirar con desprecio a Sarai, porque ella tiene ahora más poder que Sarai. Ella va a ser madre y Sarai no podía decir eso. Entonces comienza a sentirse más importante Agar. Con buena razón. Ella era una sierva, tenía una posición más baja a Sarai. Pero ahora la idea de tener hijos y estar embarazada cuando Sarai no puede, esto le da cierto, vamos diciendo, poder a Agar sobre Sarai. Y por eso ella comienza a despreciar a Sarai. Y Sarai culpa a Abraham y le dice, mira, verso 5, mi afrenta sea sobre ti, porque ahora
como esposa tuya y futura mamá, me mira a mí con desprecio. Esto es tu culpa, Abraham. Y Abraham responde diciéndole, bueno, es tu sierva, está en tu mano, verso 6, haz con ella lo que tú piensas que es mejor. Este no es problema mío, dice Abraham, este es problema tuyo, es sierva tuya, haz con ella lo que tú piensas. No es mi culpa, es en verdad tu culpa y tú lo puedes solucionar. Entonces le pone a Sarai el problema y le dice, puedes solucionar todo esto tú. No me tienes que meter a mí, ¿verdad? Los conflictos entre a veces problemas, ¿verdad? Entre esposo y esposa se ven aquí aún en la pareja de fe, Abraham y Sarai. No se ven como que el plan que había tenido Sarai era muy bueno. Y ese es el punto. Los planes del ser humano resultan en problemas a veces si no están de acuerdo con el plan de Dios. Lo que tenían que hacer aquí era esperar. Pero un poco de la impaciencia es lo que causó el problema, ¿verdad? Bueno, esto todo resulta en que Sarai, verso 6 al final, comienza a afligir o hacer sufrir a Agar y ella huyó de su presencia. Vemos el detalle interesante aquí, ¿verdad? Que Sarai, la hebrea, va a afligir o perseguir a la egipcia. Pero en el Éxodo va a ser lo opuesto, ¿no? Los egipcios están afligiendo a los hebreos, ¿verdad? En esclavitud. Y interesantemente aquí Agar es una sierva. Los hebreos van a ser siervos de los egipcios más adelante. Entonces aquí vemos que el zapato está sobre el otro pie, ¿no? Sarai es la que está afligiendo a la egipcia. Como digo, más adelante va a cambiar y los egipcios van a afligir a los hebreos. Pero esto causa que Agar huye, ¿verdad? Ella decide, me voy. Y parece, por lo que se nos dice de los detalles geográficos aquí, que Agar, mejor dicho, está regresando a Egipto. Cuando ella sale, parece que está regresando camino a Egipto. Y como digo, esto lo vemos en los versos que siguen. Vamos a ver el verso 7, donde algo interesante va a suceder, que pues bonito y también ayuda a explicar la historia un poco más. Vamos a leer los versos 7 al 12 y otra vez para ver todo el contexto aquí. Dice, después de ella huir, verso 7, y la halló el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, darás a luz un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Bueno, vamos a detenernos aquí, versos 7 al 12, una parte de la historia muy interesante. En el texto de Génesis se aparece una nueva figura, un nuevo carácter en la historia bíblica, lo que se llama el ángel de Jehová. Y esto ha causado mucha pregunta de la identidad de este ángel. ¿Quién es? Porque se dice que es el ángel de Jehová.
Esto causa a varias personas pensar que no es cualquier ángel. Algunos piensan que esta es la demostración de Jesús o la apariencia de Jesús en el Antiguo Testamento. Y piensan, ¿verdad?, que cuando la Biblia habla de el ángel de Jehová, en verdad se está hablando de Jesús. Como digo, es lo que algunos piensan. El texto nunca explica esto, ¿verdad? Entonces, nunca en la Biblia se nos va a decir, el ángel de Jehová es, y luego se nos identifica quién es en verdad. Entonces, siempre hay este debate, ¿es Jesús o es otro ángel nada más? Porque a veces el ángel aparentemente habla por Dios, o, como algunos piensan, habla como Dios. Entre el punto es que no hay diferencia entre el ángel y Dios, por lo menos no algo que se ve en el texto. Y esto causa, como digo, mucha especulación de la identidad del ángel. Bueno, para mí no es tan importante identificar si es Jesús o no, si es un ángel normal o también un ángel especial, más que las palabras que dice el ángel sí son palabras de Dios. En otras palabras, Dios habla por medio de este ángel. Entonces siempre regresamos a Dios. Esta es la palabra de Dios. Dios está hablando, en este caso, a Agar por medio del ángel. Entonces, más importantes son las palabras comunicadas que la identidad del ángel. Y además, hermanos, este nombre, el ángel de Jehová, aparece en muchos lugares en el Antiguo Testamento. Siempre el contexto nos tiene que decir sobre quién estamos hablando o de quién estamos hablando. Y en fin, otra vez, no es tan importante identificar siempre la identidad del ángel. Pongamos atención a sus palabras, no nos perdamos aquí. Las palabras comunicadas son las cosas más importantes porque, en fin, sí, son las palabras de Dios, ¿no? Bueno. Todos, me imagino, tenemos nuestra idea, nuestra opinión, ¿verdad?, de la identidad, pero enfoquémonos en las palabras, esto es más importante. Lo que sí vemos que pasa aquí es que el ángel le pregunta dónde, hablando a Agar, le dice, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sí parecen ser muy semejantes las palabras otra vez mencionadas en Génesis. Después de que pecaron Adán y Eva, Jehová viene buscándolos y pregunta, ¿dónde estás, Adán? Bueno, Dios sabía, ¿verdad? Como mencionamos tantas lecciones atrás. Aquí también es la idea de que Dios se enfoca en Agar y le pregunta de la misma manera, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Es muy semejante la pregunta, ¿no? Ella le explica, bueno, yo estoy huyendo de mi señora, verso 8, y el ángel le dice, debes volver a tu señora, verso 9, y ponerte sumisa bajo su mano. No son las palabras que Agar esperaba escuchar. Tal vez Agar esperaba escuchar algo diferente, como, bueno, te voy a ayudar a llegar a tu tierra, pero le dice, no, vuélvete y ponte sumisa. Ahora, esta respuesta es muy interesante porque la posición de Agar, o mejor dicho, el lugar en donde ella se va a encontrar con Sarai, es una posición, es un lugar, es un papel de someterse a Sarai, volver a ser su sierva y soportar esta aflicción. Es a sufrimiento que el ángel le está diciendo a Agar que tiene que volver. Vuélvete a esta posición de servicio y aflicción.
porque en su momento Dios va a hacer algo contigo y con el hijo que te van a hacer. Vuélvete por tu camino, sométete a Sarai. Tienes que seguir estando bajo ese sufrimiento porque en el momento que Dios determina, eso va a cambiar. La bendición en la vida de Agar, como en la vida de Abraham y Sarai, depende sobre la acción de Dios, no sobre la acción de Agar. El plan de Sarai no era un buen plan. Mira, aquí ten mi sierva por esposa. Ese plan no fue bueno. Aquí el plan de Agar tampoco es bueno. Voy a dejar esto y me vuelvo a Egipto. No. Agar, tanto como Sarai, tienen que esperar en el plan de Dios. Lo mismo es igual para nosotros, hermanos, ¿que no? Muchas veces perdemos paciencia con Dios. Queremos que las cosas se hagan de nuestra forma, en nuestro tiempo, como nosotros queremos. Y Dios no funciona así. Dios es Dios. Nosotros tenemos que someternos a Él, esperar en Él, confiar en Él y tener la confianza y la convicción de que en su tiempo Dios hace las cosas. Y el resultado para nosotros siempre va a ser algo bueno. Pero los planes meramente humanos muchas veces resultan en dificultad. Entonces Agar tiene que regresar. Otra vez vemos, la egipcia tiene que someterse a la aflicción hebrea, tanto como los hebreos van a someterse a la aflicción de los egipcios más adelante en la historia, ¿no? Bueno, le dice el ángel, si tú haces esto, al hacer esto, yo voy a multiplicar tu descendencia. Es muy interesante verso 10 y el verso 11 que Dios le va a decir a Agar casi la misma bendición que le da a Abraham, la misma promesa. Yo voy a multiplicar tu descendencia. Tú vas a tener hijo, él va a tener descendencia, va a ser una grande nación, no se van a poder contar todos sus descendientes. En otras palabras, Dios va a bendecir la vida del hijo de Agar, tanto como Dios va a bendecir la vida del hijo de Abraham. Dios bendice a todas las personas, no solo a unos cuantos especiales. Dios es el Dios de toda la creación, de todo el ser humano. El plan de Dios es bendecir a toda la humanidad, porque Dios ama a todos. Entonces, el plan de Dios para Agar, muy semejante como el plan de Dios para Abraham. Es muy importante ver esto. El plan de bendición para Abraham, hijo y luego descendencia, es el plan de Dios para Agar, hijo y mucha descendencia. Claro, esas bendiciones son un poco diferentes, pero el punto es, son bendiciones. Si Agar puede confiar en Dios, esperar y ver cómo Dios va a actuar, ella será bendecida. Si Abraham y Sarai pueden hacer lo mismo, esperar, someterse al plan de Dios, Dios también va a bendecirle a ellos. Es la misma idea, ¿no? Y como digo, es la misma idea para nosotros también. Bueno, le dice que Jehová ha oído su aflicción al final del verso 11. Dios ha escuchado tu aflicción. Dios conoce lo que estás pasando. Muy interesantemente, cuando Dios le habla a Moisés, más adelante en Éxodo, le va a decir lo mismo. Yo he oído la aflicción de mi pueblo. Cuando ellos están siendo maltratados por los egipcios, Dios está atento, ¿verdad?, a nuestras dificultades. Bueno, después de esto nos lleva a la última sección, verso 13, como vemos
respuesta de Agar, cómo ella contesta lo que se le ha dicho. Verso 13 dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bueno, la historia resulta con un buen fin, porque Agar obedeció las palabras del ángel. Ella volvió a Sarai. Dio a luz, tanto como el ángel había dicho. Se nombró su hijo Ismael, que significa Dios oye. Entonces Dios había oído la aflicción de Agar y aquí se nombra el hijo Ismael. Dios oye o Dios escucha, ¿no? Pero más interesante es el nombre que Agar le da al ángel, a Jehová, ¿verdad? Quien el ángel habla las palabras de Jehová y dice que él se llama Dios que me ve. Porque yo he visto al que me ha visto a mí, al que me ve a mí. La historia de Génesis, todo el libro de Génesis presenta a Dios como el que ve. Solo Dios mira todas las cosas. Recuerdan en la creación, después de crear cada cosa, se dice que Dios vio que era bueno. Dios vio que era bueno, ¿verdad? La idea es que Dios mira, conoce la situación del ser humano. Dios está atento, Dios mira. Pero también igual de hermoso es que Agar dice, yo he visto a ese Dios. Dios nos ve a nosotros, nosotros vemos a Dios. Todo el Evangelio de Juan es esa misma historia. Si estudian el Evangelio de Juan, desde este punto de vista, cómo Dios nos mira a nosotros y cómo nosotros vemos a Dios al ver a Jesús. Es la misma historia que se nos presenta a lo largo de Génesis. Dios nos mira y de vez en cuando nosotros podemos por fe ver a Dios. Porque cuando este hijo le nace, se confirma la palabra de Dios. Agar tiene más fe y creencia en Dios y de esta manera puede ver a Dios porque ve los resultados de la palabra de Dios o las palabras de Dios. Un detalle final aquí, hermanos, cuando ella dice, no he visto también aquí al que me ve a mí. Las palabras más literales en el idioma original significa que Agar dice, yo he visto la espalda del que me ve a mí de frente. Muy semejante a lo que se va a decir a Moisés en Éxodo 33, cuando Dios le dice, puedes verme por detrás, por mi espalda, pero no puedes verme de frente porque nadie puede verme y vivir, ¿verdad? Aquí Agar dice, yo he visto las espaldas, la parte detrás de Dios. Ella está diciendo, ¿verdad?, que ella ha visto a Dios de alguna forma, pero entiende que no ha visto toda la grandeza y gloria de Dios, ¿verdad? Sí, Dios se le apareció por medio de este ángel y le habló, lo cual fue bonito, pero es solo una parte de lo que en verdad es la grandeza de Dios. Bueno, Abraham tiene 86 años, verso 16 nos dice, cuando nació Ismael. No se nos dice muchas veces cuánto tiempo pasan entre los eventos, pero si regresamos al capítulo 12, cuando Abraham sale de
a su tierra y llega a la tierra prometida, se dice que él tenía 75 años. Entonces, desde ese tiempo, el capítulo 12, hasta aquí, parece que han pasado, ¿qué? 11 años en total. Y si recordamos el verso 3 nos había dicho, ¿verdad? Que sí, Abraham había estado 10 años en la tierra ya, más un año de la concepción y nacimiento de Isaac. 11 años han pasado. Entonces, de vez en cuando sí, el texto bíblico nos indica cuánto tiempo ha pasado entre los eventos. No siempre, pero a veces. Bueno, hermanos, espero que este estudio breve del capítulo 16 nos ayuda a ver más detalles interesantes de la palabra de Dios. Sobre todo, que Dios mira nuestra situación, conoce nuestra situación, pero más importante, que nosotros tenemos que esperar en el plan de Dios, la acción de Dios. Tenemos que confiar en Dios más que en nosotros mismos. Los planes del ser humano no resultan en buenas cosas a veces, pero los planes de Dios, eso siempre resulta en bendición para todos. Bueno, hasta la próxima lección, hermanos, que estén muy bien, bendiciones y como siempre, gracia y paz.